Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía. En esta hora nos acercamos al final del mes de abril, el cuarto mes del año. Y entrando ya en mayo, el día 1 de mayo, el domingo, entonces, de acuerdo a lo que establece la ley, el día, si el día del trabajo, que es el 1 de mayo, cayera sábado o domingo, se rueda al lunes siguiente para dar el día de asueto a los trabajadores. Entonces, por eso, el próximo lunes, que estaremos a 2 de mayo, será celebrado feriado el Día del Trabajo en República Dominicana. O sea, viene un fin de semana largo por ahí y entramos entonces en el mes de mayo. El mes de mayo tiene varias incidencias. El mes de las madres. El mes de mayo es el mes en que comienza una cuenta regresiva hacia las elecciones del 2024. O sea, en mayo ya se cumplen 2 años, aunque fue en julio que se hizo la elección de las actuales autoridades en la presidencia y en el Congreso Nacional. Sin embargo, las elecciones son constitucionalmente el tercer domingo de mayo y por ende comenzamos a descontar hacia 2 años. Hacia 2 años las elecciones. O sea, la primera mitad del periodo constitucional por elección, o sea, para el proceso de elección, comienza a contarse a partir de el tercer domingo del mes de mayo. ¿Qué cae? Déjame ver qué cae. Tercer domingo del mes de mayo. Curiosidad. Tercer domingo del mes de mayo. Ah, no, que tengo que darle mucho para adelante. Pero bueno, ¿qué día cae? No recuerdo. Ya se lo averiguaré y se lo diré. Pero tenemos que aterrizar en lo que pasa en República Dominicana. Ustedes me han oído muchos años hablar a través de este programa, 12 años ya, Oye País, a través de mi programa de radio, El Rumbo de la Tarde, con Jorge Rodríguez y Ramón Colombo y Diulca Pérez. Han visto en mis escritos, en mis columnas, en el Listín Diario, mi columna semanal, mis escritos de artículos de fondo en el Listín Diario, siempre he sido coherente con estar opuesto a las huelgas. Es una posición que yo tengo. Miren, las huelgas y las protestas son un derecho constitucional. Las huelgas y las protestas son un mecanismo que tienen los pueblos, que tienen las sociedades, para mostrar su inconformidad. Conformidad con alguna acción del gobierno o una falta de acción del gobierno. Es un mecanismo válido en el estamento de la democracia. Sin embargo, la huelga es el último recurso que debe utilizarse, al que se debe apelar para los reclamos. Yo regularmente, no importa el gobierno, no importa quiénes estén dirigiendo los gremios, que generalmente son sectores de oposición al gobierno. Yo siempre he estado en oposición radical con las huelgas de los médicos y con las huelgas de los maestros. No con ello dejo de reconocer la validez de sus reclamos en muchas de las ocasiones. No con ello dejo de reconocer que los gobiernos incumplen los acuerdos a que llegan con esos sectores. No con ello dejo de reconocer que muchas veces las presiones máximas son las que obligan a las negociaciones y al cumplimiento de promesas incumplidas. Eso estamos de acuerdo. Pero cuando usted paraliza los hospitales, a quien usted está perjudicando es a los más pobres, que van a buscar nada más y nada menos que salud. A veces, en la franja entre la vida y la muerte. Mire de qué se trata, señores. Yo no puedo estar de acuerdo con una huelga de médicos, de enfermeras, de bioanalistas, de paramédicos.
puedo estar de acuerdo con eso. Y lo propio ocurre con el tema de los profesores, que requieren más dinero para poder vivir, sí. Que requieren mejores condiciones de trabajo, menos horas de trabajo, lo que usted quiera, sí. Que requieren una serie de reivindicaciones, pagos por jornadas extras, una serie de cosas, sí. Pero paralizar las escuelas, dejar a los niños sin educación, es un crimen. Porque la educación es la base primordial de los procesos de desarrollo de los pueblos, de las garantías de solidez de los procesos institucionales y democráticos. Entonces yo no puedo estar de acuerdo con ellos. Entonces, por eso, cuando yo veo esto, déjeme buscarlo aquí, lo tenía aquí, se me fue, porque yo quito las cosas y después no me doy cuenta para dónde las envío. Y digo esto por lo siguiente: ¿cuáles son las demandas de la huelga de 24 horas del Cibao Central? Oigan esto, señores. Oigan esto. 24 horas motivados por varios reclamos, según la coalición encabezada por el Falpo. No sabía, es que yo no sé cómo el Falpo puede ser el interlocutor de 14 provincias en el Cibao y de nadie en este país. Mientras nos traga la inflación, la política fiscalista y los elevados impuestos que han llevado a la quiebra a centenares de empresas, nos suben la comida, los combustibles y encarecen los servicios básicos de salud, educación y alquileres de las viviendas. Las condiciones de hambre y pobreza abaten a las grandes mayorías populares del campo y la ciudad. Dice el comunicado de las organizaciones que controla el Falpo. Entonces, oiga, señores, esto. Entre las exigencias están la disminución del costo de los alimentos de la canasta familiar, del gas propano y de los combustibles, el mejoramiento de los servicios de agua potable, rebaja de la tarifa eléctrica, que brinden apoyo financiero y directo a los productores agrícolas, porcicultores, ganaderos y pequeños agricultores, la elaboración de planes de seguridad ciudadana que incluyan empleos dignos, educación técnica para los jóvenes y programas de vivienda de bajo costo. Aumento general de salario a los trabajadores del sector público y privado, la eliminación de las ARS y la creación de un nuevo sistema de seguridad social en hospitales bien equipados y decentes. Señores, todo lo que reclaman ahí, vamos a ponerlo sobre la mesa. Vamos a decir que sí, que bien, que es justo, que son demandas que necesita la sociedad. Ninguna de esas demandas justifica una paralización. Ninguna de esas demandas. Aumento de salarios, reducción de los precios de los combustibles, reducción de los precios de los alimentos. Señores, estamos viviendo un proceso post-pandemia que, para colmo, que nos provoca una inflación en el esfuerzo de la recuperación de la economía, de los empleos, de los puestos de trabajo en todos los niveles, no solamente empleos, donde no está garantizado en gran medida el tema de la recepción de impuestos por parte del gobierno. Señor, el gobierno no tiene una varita mágica. El gobierno distribuye, paga, da, lo que sea, de lo que recibe por los impuestos. Y a ese proceso que estamos viviendo de recuperación de la economía, se nos suma la guerra en Rusia contra Ucrania. Usted me dirá, ¿qué tiene que ver la guerra? Sí. La guerra ha provocado aumentos en los precios del petróleo. La guerra ha provocado aumentos en los precios de los alimentos.
Ucrania, Rusia, toda esa zona por ahí es la principal productora de los granos y materias primas para alimentos que consume el mundo. Soya, trigo, maíz. De eso estamos hablando, señores. Entonces, no es una decisión pura y simple del gobierno. Y no me vayan a decir ahora que yo estoy defendiendo este gobierno o estoy criticando al gobierno. No estoy hablando sobre la base de la lógica, señores. ¿Qué puede hacer el gobierno que no ha estado haciendo, manteniendo a un alto costo para lo que es el presupuesto diseñado para la elaboración de proyectos de desarrollo y cubrir todo el tema de la administración pública, los pagos y los servicios de la administración pública, el desarrollo de la burocracia en el país? ¿Qué no está haciendo el gobierno para asumir directamente los aumentos de los precios del petróleo que se traducirían en aumento en precios de los combustibles? Un mes y pico, 2 meses, manteniendo mes por mes, agarrando ese subsidio que le cuesta entre 500, 600, 700, 1.000 millones de pesos semanales. El gobierno está tratando de hacer lo que puede con lo que tiene. Y aún el gobierno fuera negligente en alguna de esas demandas que establecen esos sectores, aún fuera negligente, la paralización, la huelga, no es el mecanismo idóneo, porque eso solamente en nuestro país produce cierre de comercios, cierre del transporte, enfrentamientos en las calles, heridos, presos, muertos, desestabilización de los procesos cotidianos. Eso es lo que provoca. Entonces son los recursos últimos, finales, que hay gente que dice por ahí que esto es un plan de la oposición. Yo no creo. Yo sí creo que la oposición política se aprovecha de estas circunstancias como lo hacen en todos los gobiernos, los que son oposición, aprovechan esas coyunturas y se montan en estas demandas para presionar a los gobiernos. Pero yo personalmente, Rudy González, que esto sea un plan de la oposición para acorralar al gobierno, para provocar desorden. Si ese es un plan de la oposición que pretende en algún momento ganar los procesos eleccionarios y llegar al poder, han tomado un camino equivocado. Han tomado un camino equivocado y no lo creo, vuelvo y digo. Que aprovechan las coyunturas, que aprovechan para también sumarse a críticas al gobierno. Todo eso es verdad. Pero la convocatoria, la organización, la estrategia de eso, no. Ahora, ¿a dónde puede estar realmente el kit del asunto? Si usted se pone a ver la tradición de esos grupos revolucionarios que operan principalmente en la zona del Ciboris, el medio, Navarrete, Santiago, San Francisco de Macorís, principalmente, ha sido permanentemente de hostigamiento contra todos los sectores de la estructura institucional de esas provincias. Muchos de ellos provocan situaciones de esta naturaleza para extorsionar y chantajear comerciantes, empresarios, autoridades y al propio gobierno para que se sienta en la mesa de negociaciones, le pasen un sobrecito por debajo y le den mesadas de lo que andan buscando. Alguien me comentó, yo no puedo asegurar que muchos de esos pseudo dirigentes de esos grupos populares
están sumamente golpeados porque la autoridad judicial, en este caso la Procuraduría General de la República, a la cabeza, ha golpeado duramente grupos del narcotráfico, del crimen organizado, de la extorsión, del lavado de activos en la zona del Cibao. Caso Discovery, caso FM, todos esos casos que han golpeado ahí. Porque a decir de esas personas con las que conversaban, hacían este análisis, esas personas mantenían a esos grupos, a esos dirigentes, para que no los molestaran ni los hostigaran. Ustedes nunca vieron a ninguno de esos, pienso yo ahora, a ninguno de esos dirigentes ni ninguno de esos grupos pronunciarse, hacer una actividad de denuncia pública sobre las acciones de esos grupos del bajo mundo relacionados con drogas, lavado de activos, de tráfico de armas, tráfico de corrupción, de todo. No lo vieron, entonces uno llega a la conclusión de que puede haber algo de cierto en eso. Y que estas presiones son porque se sienten ahora parte de ese acorralamiento. Así no podemos llegar. Entonces yo reitero, mi oposición tajante y radical a esta forma de exigir demandas a la autoridad, al gobierno, al Estado dominicano. Creo que no es el camino correcto. Definitivamente no es el camino correcto. Y es una pena que algunos sectores los apoyen, aunque la generalidad paraliza, no circula en las calles, cierra comercios por temor a las represalias de esos grupos. Y así como queman gomas en la calle y usan chilenas para tirar a la policía y fusiles y pistolas para tirarle a la autoridad y quemar tiendas a los que no abren, asimismo extorsionan y presionan a esos comerciantes, a esos transportistas, a esas personas que van a su centro de trabajo. Y para evitar un problema, prefieren, si no sumarse, por lo menos mantenerse al margen, y eso les da ganancia de causa. Qué pena, qué pena. Son inconductas, son inconductas. Lo peor de esto es que la gente le tiene miedo a denunciarlos por esas represalias. Porque entonces la autoridad no respalda a la gente que son capaces de denunciarlos. Y eso ocurre de siempre. Eso ocurre de siempre. Qué penoso. Los alcaldes cumplieron 2 años en su gestión de este periodo de 4 años. Están a la mitad del término, o sea, comienzan la cuenta regresiva hacia la conclusión del periodo de 4 años por el cual fueron electos. Recuerden que las elecciones de alcaldes y regidores se produjo fuera de las elecciones generales. Fue aquel fiasco de febrero del 2020, que después se pasó para el 15 de marzo para tomar posesión el 24 de abril. Y tomaron posesión el 24 de abril. Este domingo pasado cumplieron 2 años en el ejercicio del poder municipal. Y esto nos lleva al mes de mayo, como les decía al inicio de este programa. Ya estamos en el laborantismo político de cara a la cuenta regresiva de los 2 últimos años de los gobernantes electos, tanto en el nivel municipal, en el nivel congresual, senadores y diputados, en el nivel presidencial, presidente y vicepresidente. Ya hay que verse en sus propias iniciativas. Ya que si el pasado fue bueno o el pasado fue malo, ya no cuenta realmente. Si usted es realista, no cuenta
para usted justificar las acciones de su gestión. Bueno, usted ya tiene 2 años dando en el ejercicio del mando, dando órdenes, tomando medidas. Entonces usted tiene que ver en el resultado de sus ejecutorias. En el primer año todavía usted puede decir, bueno, sí, estamos ajustando las cosas. Tenemos 2 años ya. Entonces hay que ver las cosas dentro de ese contexto. Y eso nos indica que vamos caminando realmente, caminando hacia esos procesos electorales que en República Dominicana nos apasionan, pero también nos llenan de tensiones, porque ocupan todo el espectro de la actividad nacional. La política en República Dominicana es uno de esas comidillas que le llega a la gente. Así es la vida, así son las cosas. Esta semana, leyendo viendo en mi cuenta de internet, recibí como cada domingo, el resumen de los reportajes que Moisés Naín emite en sus programas Efecto Naín en Washington, D.C., en el canal 494. Siempre los veo con interés, veo los programas. Y me llamó la atención un reportaje que publicó el último domingo, en la última semana, que pone en contexto, señores, cómo los dictadores, los jefes políticos, gente que detenta el poder, agrede la prensa, violenta la libertad de expresión, agrede los sectores que tienen poder en paralelo, los empresarios, los sindicatos, todo es por tener el control del poder. Pero hay algo que se está generalizando en América y en el mundo, y es las presiones, los esfuerzos por violentar la libertad académica. De cómo el poder se ha ido intronizando en las universidades, en los profesores, en los educadores, cosas diferentes, los educadores, y tratan de llevarlos a que formen ciudadanos de acuerdo a conceptos que tienen esos sistemas dictatoriales, esos sistemas de poder, o en el entorno de esos sistemas de poder. Y cuando no lo hacen, reprimen. Este reportaje que se titula Dictadores contra profesores, la libertad académica no tiene desperdicio. Y quiero compartirlo con ustedes a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naín desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Es bien sabido que los dictadores atentan contra la libertad de prensa. Acosan a los periodistas, los encarcelan, los desaparecen, también en algunos casos los asesinan. También hemos visto cómo los autócratas se apoderan de los sistemas electorales y de justicia para concentrar el poder. Pero hay otro ámbito que está siendo igualmente amenazado por el autoritarismo y del cual no se habla tanto. Se trata de la libertad académica. En todo el mundo, los profesores, las universidades y los estudiantes están siendo acechados por líderes autoritarios o por políticos que quieren controlar lo que se enseña en las aulas de clase. En lugar de poder investigar, enseñar y fomentar el pensamiento crítico, los docentes y científicos ahora se enfrentan a la censura, a despidos injustificados, hasta ataques violentos. Esto está ocurriendo en naciones tan diversas como Hungría, India, México, Nigeria. Tan es así que la organización internacional Scholars at Risk, o Académicos en Riesgo, alertó en el año 2021 que estamos en un momento de crisis. Pero ¿cómo se manifiesta esta represión académica? ¿En qué países es más prevalente? ¿Y cuáles son las consecuencias para la sociedad? Se lo contamos en el siguiente reportaje. Miren. Este es Sun Wenwan, un profesor retirado de la Universidad de Shandong, en China. En 2018,
Wenwan fue sacado a la fuerza de su casa por policías chinos mientras realizaba una entrevista telefónica con el canal de televisión estadounidense Voz de América. Así se registró el momento. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Déjenme decirles, es ilegal que vengan a mi casa. Tengo libertad de expresión. El profesor fue detenido durante varias semanas por criticar la estrategia diplomática de China en África. Situaciones similares se repiten en países como Bielorrusia, Egipto, Turquía, Nicaragua y Venezuela. Hablamos al respecto con Robert Quinn, director de la organización Académicos en Riesgo, una red internacional con sede en la Universidad de Nueva York. Los académicos siempre han estado bajo presión porque trabajan en lo que llamamos la intersección de las ideas y el poder. Ellos hacen preguntas que pueden resultar desestabilizadoras para los gobiernos, especialmente para los regímenes autoritarios, cuyo poder a menudo depende de controlar lo que la gente piensa y de limitar el acceso a la información. Los académicos también son castigados por buscar la paz. En 2019, el gobierno turco acusó al matemático Tuna Altinel y a otros 26 profesores de terrorismo. ¿La razón? Los docentes firmaron una carta pidiendo una solución pacífica al conflicto entre el gobierno turco y los grupos kurdos en el sudeste del país. Datos del Instituto Videm, un centro dedicado al estudio de la democracia, indican que la libertad para enseñar e investigar ha disminuido a nivel global desde el año 2010. Y en los últimos 6 años se ha visto el mayor declive. Académicos en Riesgo, por su parte, reportó que entre 2015 y 2021 ocurrieron casi 1.700 ataques o amenazas contra profesores e investigadores, un aumento de más del 400% en comparación a los 5 años anteriores. Aunque con frecuencia la represión proviene del Estado, también puede haber represión por parte de grupos armados no estatales, de actores comerciales, de grupos culturales o religiosos. Hemos hecho un ranking de los ataques contra la educación universitaria y documentamos desde presiones no violentas como el acoso, la intimidación en Internet, la pérdida de puestos de trabajo o la expulsión de estudiantes, hasta ataques violentos y desapariciones contra individuos y otros ámbitos de sus vidas. Algunos gobiernos utilizan mecanismos más sutiles para limitar la libertad de los profesores. Por ejemplo, en 2019, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró que el sistema educativo en su país estaba generando idiotas útiles al servicio de los militantes de izquierda. Por eso, propuso una reducción del 30% del presupuesto para la educación pública en el país. Esto, claro está, tiene terribles consecuencias tanto para los maestros como para los alumnos. Así se expresó Arthur Kasser, profesor de historia de un colegio en Río de Janeiro. El funcionamiento del colegio está en peligro. Si no tenemos dinero para hacer la limpieza, no podemos trabajar. Si no tenemos luz, no podemos trabajar. Si no tenemos agua, no podemos usar los baños. Así que ni siquiera sabemos si podremos seguir hasta el final del año escolar. Por otro lado, en Rusia, donde Vladimir Putin ha promovido la polarización y la intolerancia, cientos de docentes han sido despedidos o se han visto obligados a renunciar bajo acusaciones de presunta mala conducta. Para el historiador Nikita Tushkanov, diferir de los valores ultraconservadores que promueve el régimen o expresar apoyo a la oposición política ha significado no poder conseguir un empleo en el ámbito académico. Fui a un colegio para solicitar un puesto de profesor. Unos 4 días más tarde me enteré que la directora del colegio había recibido una llamada de la oficina del fiscal del distrito y le dijeron que si me contrataba tendría problemas. Y la amenaza contra la libertad académica no solo se vive en países con tradiciones poco democráticas.
Vemos mucha represión por parte del gobierno de Modi en India en contra de las personas cuyas narrativas contradicen la identidad nacionalista del régimen. Y en los Estados Unidos, los legisladores estatales han aprobado recientemente leyes para tratar de limitar los temas que pueden enseñarse en las universidades. Estas limitaciones tienen un impacto directo en la vida de los profesores y de los estudiantes, pero también tienen implicaciones globales, pues los sistemas de investigación y de enseñanza están altamente interconectados. Si se normaliza que los líderes autoritarios decidan qué se puede pensar y enseñar, arriesgamos que las sociedades tengan una visión del mundo cada vez más limitada. Los casos de coronavirus mantienen la tendencia a la baja en República Dominicana, donde se registraron otros 63 contagios de COVID-19 detectados al procesar 4.133 muestras de primera vez, colocándose la positividad diaria en 1,52%, informó el Ministerio de Salud Pública. La presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría, doctora Luz Herrera, llamó a todos los miembros de la institución a dar seguimiento a la alerta sanitaria emitida por la Organización Mundial de la Salud, OMS, por los casos de hepatitis infantil detectados en Europa y Estados Unidos. La pediatra pidió estar alerta a los síntomas principales que son ictericia, ojos y piel amarilla, diarrea, vómitos y dolor abdominal. También pidió notificar de inmediato cualquier hallazgo a las autoridades de salud pública. El Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, se declaró en sesión permanente y abrió un compás de espera para lograr una respuesta satisfactoria al cumplimiento del acuerdo que suscribió con el Ministerio de Educación el pasado 30 de junio de 2021 por parte de las autoridades educativas. La Dirección Nacional de Control de Drogas decomisó más de 1 tonelada de cocaína durante 2 operativos en el mar, donde además fueron apresados 8 personas. Los operativos que dieron al traste con el decomiso de los alijos se extendió por más de 17 horas. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La guerra Rusia contra Ucrania mueve toda Europa, mueve todo el mundo. Ustedes vieron los resultados de las elecciones francesas, donde Emmanuel Macron ganó las elecciones. Y ganó las elecciones, dicen los análisis de prensa principalmente, porque Europa no podía darse el lujo de un cambio radical en la forma como ha llevado las presiones sobre Putin. Y no quiere decir que la Le Pen a lo mejor fuera más dura y más drástica, pero lo que ha hecho Emmanuel Macron le ha servido para ganar prestigio, incluso tomar el liderazgo de los esfuerzos iniciales por llegar a un acuerdo, a una concertación que parara esta criminal agresión contra el pueblo ucraniano que llevan los rusos. Entonces, uno ve cómo el tablero, el ajedrez, se va configurando
con ya 2 meses de guerra, de esta absurda invasión de Rusia a Ucrania, pero cómo se va configurando en el tablero de las posiciones europeas y del mundo, incluyendo a la zona asiática, frente a estos despropósitos de Rusia y en especial de Vladimir Putin. Eso es así. Las plataformas de difusión de información de Europa, Estados Unidos y de la propia Rusia plantean el seguimiento del día a día a la guerra. Le hacemos un recuento a continuación desde la redacción central de Oye País. Durante el encuentro de este martes en Moscú entre el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, parece ser que el fortalecimiento de la cooperación entre Rusia y la ONU fue uno de los temas de discusión, acercando a la organización al principio del multilateralismo, según Lavrov. Las Naciones Unidas están dispuestas a movilizar plenamente sus recursos humanos y logísticos para ayudar a salvar vidas en Mariupol. Mi propuesta es que la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja y las fuerzas ucranianas y rusas trabajen de forma coordinada para permitir la evacuación segura de los civiles que quieran salir de la planta metalúrgica de Azovstal y de la ciudad de Mariupol en la dirección que elijan y para prestar la ayuda humanitaria necesaria. Guterres pidió un alto al fuego y ambas partes coincidieron en que una de las prioridades era la protección de los civiles ucranianos. Los objetivos son principalmente la protección de la población civil, y aquí estamos interesados en trabajar con los colegas de la ONU y los colegas del Comité Internacional de la Cruz Roja, en términos de esfuerzos adicionales para aliviar el sufrimiento y la situación de la población civil. Aunque Sergei Lavrov afirmó que Rusia es partidaria de una solución negociada a la crisis ucraniana, dijo que sería improbable que las negociaciones tengan éxito si Kiev sigue su curso actual y continúa abasteciéndose de armas. El ejército de Rusia anunció el viernes que pretende controlar todo el sur y el este de Ucrania. Moscú informó que busca unir de manera terrestre la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, con los territorios separatistas prorrusos de Donetsk y Lugansk, en la región del Donbass. La operación ofensiva del enemigo en el sur depende de Mariupol. El enemigo está tratando de enfocar todos sus esfuerzos en ello e incluso mover parte de su armada desde Mariupol al sur para seguir. El ejército ruso además afirmó que la conquista del sur de Ucrania permitiría ayudar a los separatistas de Transnistria, en Moldavia, donde Moscú denuncia casos de opresión de la población de habla rusa. El gobierno de Moldavia convocó de inmediato al embajador ruso y le expresó su profunda preocupación por las declaraciones. La justificación del presidente ruso Vladimir Putin para iniciar la ofensiva en Ucrania el 24 de febrero fue defender a la población de habla rusa en el este del país. Російське вторгнення в Україну передбачалося тільки як початок. А далі La invasión rusa de Ucrania fue pensada solo como un comienzo, luego quieren capturar otros países. Por supuesto, nos defenderemos todo el tiempo que sea necesario para romper esta ambición de la Federación Rusa. Pero todas las naciones que como nosotros creen en la victoria de la vida sobre la muerte, deben luchar con nosotros. Tienen que ayudarnos porque somos los primeros en este camino. Оскільки саме ми стали першими на цьому шляху. А хто далі? Rusia afirma haber completado la toma de la ciudad ucraniana de Mariupol, pero el complejo industrial de Azovstal todavía es controlado por ucranianos. El gobierno regional calcula que unos 300 civiles están ahí y ha denunciado unas 20.000 muertes en Mariupol por el conflicto. La ONU sospecha que el ejército ruso ha cometido acciones que podrían ser crímenes de guerra, luego de que una misión en Ucrania documentara asesinatos de 50 civiles en la ciudad de Bucha, cerca de Kiev. La organización no descartó que la parte ucraniana también haya violado el derecho humanitario.
La Unión Europea insistió en una solución diplomática al conflicto, pero Putin afirma que los dirigentes europeos apuestan por una solución militar. El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, denunció que las negociaciones están estancadas, a espera de una respuesta de Ucrania a una propuesta formulada por Rusia hace 5 días. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a Rusia de preparar un referéndum en las zonas bajo su control. En 2014, con un proceso de este tipo, Rusia justificó la anexión de Crimea y los rebeldes prorrusos de Donetsk y Lugansk recurrieron a votaciones similares para proclamar su independencia. Rusia prueba un nuevo misil balístico intercontinental. Un arma estratégica capaz de destruir una ciudad al otro lado del planeta. Putin enseña músculo nuclear mientras su guerra en Ucrania se tambalea. Esta arma única aumentará el potencial militar de nuestras Fuerzas Armadas. Proporcionará seguridad frente a las amenazas externas y hará que quienes quieran utilizar una retórica agresiva para amenazar a nuestro país se lo piensen 2 veces. Para Occidente esto es una amenaza mucho más plausible. Este lanzador puede disparar armas nucleares tácticas, misiles de corto alcance con cargas más pequeñas, menos destructivos, diseñados para destruir aeródromos, barcos y columnas de tanques. El temor es que Putin llegue a utilizar un arma nuclear táctica si le resulta imposible doblegar a Ucrania con medios convencionales. Si Vladimir Putin decide utilizar un arma de ese tipo, y esperemos que no lo haga, las consecuencias serán graves y no hay duda de que cambiará el mundo de manera significativa. Durante la Guerra Fría, la respuesta occidental a un ataque nuclear estratégico contra sus ciudades era clara y simple: un enfrentamiento termonuclear global. Pero, ¿y en caso de un ataque táctico a pequeña escala en Ucrania? ¿Respondería Occidente del mismo modo arriesgándose a que estallara una guerra nuclear total con Rusia? Es la cuestión que ocupa a los líderes occidentales mientras continúa la guerra convencional en Ucrania. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmó este lunes que existe un peligro real de una tercera guerra mundial por la falta de comunicación entre Rusia y Estados Unidos y la insistencia de Washington en armar a Ucrania para responder ante la invasión de Moscú. Esto luego de que el secretario de Estado y el ministro de Defensa estadounidenses visitaran Kiev y prometieran más ayuda militar y económica a Ucrania. Mientras tanto, siguen los ataques rusos. Hoy fueron bombardeadas 5 estaciones de tren para impedir, al parecer, el transporte de armas al Donbass. Bombardean estaciones ferroviarias como esta en Krasne, cerca de Leópolis. En una hora, 5 estaciones en el este y centro de Ucrania corren la misma suerte. Los objetivos de los atacantes rusos son las infraestructuras del país. El Ministerio Ruso de Defensa explica que destruyó un depósito de combustible cerca de la ciudad ucraniana de Kremenchuk con un misil de largo alcance. Al mismo tiempo, Moscú anunció una tregua para la planta siderúrgica Azov en Mariupol para permitir la evacuación de las instalaciones. Cientos de soldados y civiles ucranianos siguen encerrados ahí. Estas imágenes supuestamente fueron grabadas el domingo por el regimiento Azov. Kiev niega que exista un acuerdo para abrir corredores humanitarios seguros. En nombre de todos los residentes de Mariupol, hago un llamamiento al mundo entero. Por favor, ayúdenos. Queremos vivir en nuestra ciudad, en nuestro país. Queremos vivir normal y en paz. Estamos cansados de tantos bombardeos. Para poder oponerse al enemigo, Ucrania necesita armas, subraya el presidente ucraniano en su encuentro con una delegación estadounidense en Kiev. Las prioridades son armas y el apoyo de Estados Unidos y de nuestros socios, los dirigentes europeos, en lo que se refiere a la potencia de nuestro ejército y al apoyo en ciertos sectores. Y Washington sigue enviando armas.
Así lo garantizaron el secretario de Estado Antony Blinken y el ministro de Defensa Lloyd Austin en su encuentro de 3 horas con el gobierno ucraniano. Prometen otros $322 millones en ayuda militar. Blinken anunció además el retorno de sus diplomáticos. En su parada en Polonia, el secretario de Estado se muestra confiado. Nuestra estrategia, el enorme apoyo a Ucrania, la fuerte presión sobre Rusia y la solidaridad de más de 30 países dan resultados efectivos. Vemos que Rusia fracasa con sus objetivos bélicos, mientras que Ucrania es exitosa. Los ucranianos, sin embargo, se preparan para lo peor y cavan trincheras, como aquí en Zaporilla. 100.000 ucranianos desplazados de su país por la invasión rusa podrían ingresar a Estados Unidos de manera expedita a través del programa Unidos por Ucrania, anunciado por el presidente Joe Biden. Este nuevo programa de libertad condicional humanitaria complementará las vías legales existentes disponibles para los ucranianos, incluidas las visas de inmigrantes y el procesamiento de refugiados. Proporcionará un canal conveniente para la migración legal y segura de Europa a Estados Unidos para los ucranianos que tienen un patrocinador estadounidense, como una familia o una ONG. De acuerdo con la Casa Blanca, este programa será rápido y simplificado. La abogada de inmigración Marta Arias explicó a La Voz de América que el patrocinador deberá descargar documentos del inmigrante ucraniano en la base de datos federal. Ese ciudadano americano que quiera ser el sponsor de un ucraniano va a entrar la documentación allí, porque tiene que comprometerse que ese ucraniano no va a ser una carga pública para los Estados Unidos. Tendrán que subir información acerca de la vacunación y cuestiones médicas. Organizaciones a favor de los derechos humanos valoran el anuncio, pero consideran necesario ajustar el estatus de estos inmigrantes. Es que le den apoyo en términos de poder trabajar, permisos de trabajo, un paso a la ciudadanía, una forma de desempeñarse y seguir adelante sus vidas de una forma estable, porque no sabemos cuándo va a terminar este conflicto. El recurso migratorio funciona como un permiso condicional de entrada temporal, de acuerdo con los expertos, y podría ser renovado de manera anual. Una cumbre para armar más a Ucrania frente a Rusia. Estados Unidos congregó el martes en Alemania a unos 40 países aliados para acelerar las entregas de equipamiento militar. Si bien en marzo las fuerzas ucranianas lograron repeler la ofensiva rusa contra la capital Kiev, Moscú va avanzando lentamente en el sur del país y en el Donbass, una zona parcialmente controlada por los separatistas prorrusos desde 2014. Mi viaje a Kiev reforzó mi admiración por la forma en que las Fuerzas Armadas ucranianas están desplegando estas capacidades. Ucrania claramente cree que puede ganar y todos aquí también. La reunión coincidió con una visita del secretario general de la ONU a Moscú para reunirse con el presidente Vladimir Putin y con el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. La gira de Antonio Guterres también lo llevará a Kiev, en un momento en que las negociaciones diplomáticas entre Rusia y Ucrania parecen estar más estancadas que nunca. I'm concerned about the repeated reports of violations of international humanitarian and human rights law. Me preocupan los repetidos informes de violaciones de las leyes internacionales y humanitarias y posibles crímenes de guerra, y requieren una investigación independiente para una rendición de cuentas eficaz. Y necesitamos con urgencia corredores humanitarios que sean verdaderamente seguros y eficaces y que todos respeten para evacuar a los civiles. Según las últimas cifras de la ONU, el conflicto ha forzado ya a casi 13 millones de ucranianos a dejar sus hogares, y más de 5 millones de ellos se fueron del país. Pero el martes, la organización calculó que el número de refugiados ucranianos que huyen del país podría superar los 8 millones. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación
columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El mundo de las internacionales nos lo presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. El secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin ha explicado desde Kiev que el objetivo de Washington con su ayuda militar a Ucrania es debilitar a Rusia hasta el punto que no pueda repetir una invasión. Austin ha indicado al ser interrogado en rueda de prensa por los objetivos estadounidenses que pretenden que Ucrania siga siendo un país soberano y democrático, capaz de protegerse a sí mismo, y queremos ver a Rusia debilitada hasta el punto que no pueda hacer el tipo de cosas que ha hecho al invadir Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov ha advertido el riesgo real de que el conflicto en Ucrania sea desencadenante de una tercera guerra mundial. El peligro es serio, es real, no se puede subestimar, ha afirmado Lavrov durante una intervención en la televisión rusa recogida por la agencia de noticias Interfax. Largas filas de motocicletas, automóviles y otros vehículos se observaron en estaciones de combustibles en la capital de Haití, que registra desde hace varios días una escasez de esos productos. Mientras se hace cada vez más difícil abastecerse, la Oficina de Monitoreo de los Programas de Ayuda al Desarrollo aseguró que las estaciones disponen de suficiente combustible para despachar a la población. Los casos de hepatitis infantil aguda de origen desconocido confirmados en una docena de países ascienden a 190, informó este martes el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. Hay investigaciones en marcha en todos los países que han confirmado casos, pero por el momento la causa de esta hepatitis todavía es desconocida, manifestó en rueda de prensa Andrea Amon. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche. Mañana tenemos una cita nueva vez a esta misma hora aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche.